las gracias por estar aquí, sábado, y la idea fundamental es contaros un poquitín, porque no disponemos de tiempo suficiente, o no dispongo de tiempo suficiente para hacer un curso como tal. La idea que yo traigo es haceros una presentación de qué es ese tinglado de la alquimia, de la espagiria, y un poco en qué se basan las diferentes líneas de trabajo, de herramientas terapéuticas que presenta el vademecum que os han dado de Força Vital, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues quizá va a sonar un poco a poneros un caramelo en la boca y no daros toda la información, pero es que es imposible en una mañana abordar el contenido que tiene la espagiria y que tiene, como no, su base principal a nivel filosófico, que es la propia alquimia como tal. Y bueno, pues vamos a empezar. La diapositiva primera, a lo que hace referencia es a un antiguo laboratorio alquimista, donde lo que hay es pues un pelícano, donde lo que hay es un destilador y, como no, un atanor, un horno, porque al final todo pasa por fuerzas elementales como son el agua, el fuego, la tierra, ¿de acuerdo?, el aire, esos cuatro elementos que todos conocéis de la medicina hipocrática y que están presentes siempre en la parte de elaboración alquímica, puesto que de lo que se trata es de elaborar remedios en base a la alquimia, siempre respetuosa y con la misma directriz que lo hace la propia naturaleza. Esa es un poco la diferencia que vamos a ir esbozando con respecto a la espagiria. Ahí os pongo una definición. Dice que espagiria es la aplicación del arte alquímico en la elaboración de tinturas vegetales o metálicas que consisten en provocar una evolución de la materia para purificarla y exaltarla. Tarea imposible sin largas y complejas operaciones. La idea fundamental es que cuando un remedio, cuando somos capaces de manipular el mundo vegetal o mineral en base a esa operación alquímica, lo que estamos haciendo es trabajar purificando, primero dividiendo, después purificando, volviendo a reunir y exaltando la potencia medicamentosa de cada remedio. Por eso habla de exaltar, por eso habla de aplicar el arte, por eso habla de aplicar alquimia, ¿de acuerdo? Y no penséis en elaboraciones, son complicadas desde el punto de vista de cómo se elaboran en un laboratorio, pero la antigua alquimia es la base de la química actual. ¿Qué quiere decir laboratorio? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez qué quiere decir la palabra laboratorio? Ora et labora, reza y trabaja. Creo que nada tiene que ver con la idea que todos tenemos de lo que es un laboratorio. Hombre, alguno habla que esté con la pipeta rezando, pero la idea fundamental es trabajar un proceso que no solo tiene que ver con el mundo de la materia, sino que tiene que ver también con una mutación y con un trabajo interior a nivel filosófico. Eso es un poco lo que se intenta preservar desde el punto de vista actual, donde incluso pues los remedios tienen un proceso de elaboración donde la participación de la voluntad, la intención y el trabajo interior de cada uno de nosotros puede formar parte de ese tipo de elaboración, ¿de acuerdo? Y como no, a partir de que un remedio vegetal está directamente elaborado con esa galénica, tiene una fuerza que habitualmente otros remedios de fitoterapia que no se elaboran con esa galénica no tienen. ¿Eso quiere decir que son malos? No. La propia fitoterapia la conocemos y la usamos y es muy buena, ¿cierto? Pero no tiene la potencia de un remedio espagírico. Y eso pues lo vais a ir comprobando, como nos pasa a la mayoría de los que probamos, como decía Paco, cuando empiezas a probar y dices, algo tiene diferente, aunque sigue siendo orégano. Algo tiene diferente, aunque sigue siendo equinácea, pero actúa de un modo distinto, tiene potencia. Eso yo creo que es un poco lo que nos engancha de este tipo de preparados. Dicen las elaboraciones y preparados espagíricos se basan a menudo en las obras y estudios del médico suizo Paracelso. Lo que estamos siempre comprobando a nivel de historia es que en Europa el primer personaje que pone en marcha el proceso espagírico como tal y que da lugar a las bases principales de la espagiria es Paracelso. Ya conocéis la figura de Paracelso, supongo, médico, botánico, astrólogo, matemático, filósofo, con fama de borracho. ¿Por qué tenía fama de borracho? Paracelso.
Porque en el ariel porque tomaba alcohol espagírico. Fundamentalmente para protegerse. Paracelso es el médico de las grandes sanaciones, de las grandes curaciones en su época. Paracelso es un médico que tiene un modo de actuación diferente a la medicina de su tiempo, contemporánea. Un poco lo que le pasó a Samuel Hahnemann con la homeopatía. Paracelso trabaja sin poner sanguijuelas. Paracelso trabaja sin hacer sangrías. Paracelso trabaja sin hacer lavativas que lo único que provocan es una disbiosis intestinal, un arrastre de minerales. Se plantea la medicina desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la botánica espagírica, desde el punto de vista de intentar conocer al enfermo, al ser humano, desde una óptica de conexión con el universo, encontrar cuáles son sus debilidades, sus alteraciones, sus predisposiciones y a partir de ahí utilizar las fuerzas de la naturaleza para equilibrar ese tipo de alteraciones. Claro, Paracelso empieza a tener enemigos dentro de la profesión porque tiene sanaciones muy curiosas. Y una de las cosas que dicen de Paracelso es que se refugia en crearse una imagen de hombre alcohólico porque ¿quién va a creer a un borracho? A él no le importa, él sigue sanando a la gente. Pero ¿quién va a ocuparse de un borracho? Las autoridades no. ¿Quién va a creer a? Total que él mismo cavó su tumba. Pero bueno, Paracelso al final lo que sí está claro es que es uno de los autores más prolíficos y posiblemente sea el padre de las bioterapias actuales, de la famosa homeopatía que inspiró a Samuel Hahnemann. No es el único. Hahnemann tiene un recorrido, ya sabéis que era insomne, además de un hombre absolutamente humilde y bueno, venido de una familia muy pobre, con un mecenas que le paga los estudios, y al final lo que hace Hahnemann es trabajar como bibliotecario. ¿Y qué le sucede? Pues que se queda a dormir en la biblioteca. ¿Y qué es lo que no hace en la biblioteca? Dormir. Pues se dedica a leer. Y claro, acaba investigando medicina árabe, todo lo que tiene que ver con medicina griega, bebe de todas esas fuentes y curiosamente bebe también de Paracelso, donde Hahnemann empieza a tener conocimientos de una ley, o en este caso, una referencia que hace Paracelso continuamente, y es que el remedio no importa su cantidad, sino que lo que le otorga cualidad es la ley de dilución, dinamización, la fuerza propia de cómo se elabora. Y bueno, pues no deja de ser la homeopatía una forma de galénica muy alquimista, ¿cierto? La sustancia puede comportarse como un veneno, pero si está tratada de una forma determinada y dinamizada, tiene la capacidad de poner en marcha la fuerza vital para solucionar un conflicto. Y se trabaja con esa teoría de similitud. Bueno, al final, Paracelso es, por decirlo de alguna forma, la primera figura que hace referencia a alquimia, aunque ha habido muchos más. Ahora pegamos ahí un pequeño repaso, también aparecerá Basilio Valentín, que posiblemente os suene a los que hacéis oligoterapia. 500 años antes de Cristo tiene inicio en Grecia una escuela que se llama Itálica, dedicada al estudio de la naturaleza en la alquimia, puesto que el mundo griego tiene una conexión muy directa con Egipto, ¿de acuerdo? Hasta tal punto que hay estudiosos que dicen que la filosofía griega, con respecto a sus deidades, a los dioses, no deja de ser una copia de los dioses del antiguo Egipto. Lógicamente con nombres nuevos, lógicamente con conceptos más de Europa y no tanto de Egipto, pero tiene una conexión y tiene, desde luego, un tipo de comparación bastante lógica. Lo que sí está claro es que toda la escuela mediterránea y fundamentalmente la cuna de la cultura como la conocemos, que es Grecia, sí que tiene esa parte de estar intercambiando cultura, conocimiento en astronomía, en astrología, en ciencia médica, continuamente con el mundo que tenía ese tipo de conocimientos, que es el antiguo Egipto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si podemos decir de dónde viene la alquimia, de dónde viene, por tanto, la espagiria, podríamos asegurar que viene del antiguo Egipto y cómo desde esa cuna de conocimiento se expande por el Mediterráneo y se va también hacia Oriente. No es fácil asociar el término espagiria a un periodo
en un periodo histórico preciso. No obstante, la raíz etimológica puede encontrarse en términos como son espao, que son griegos, y geras. Espao significa dividir, separar, extraer. Y ahí nos paramos, porque es un momento propio de la espagiria, de la elaboración de un remedio espagírico. Yo lo que hago es que extraigo y separo. ¿Qué tengo que separar de principios activos fundamentales en una planta, en el mundo vegetal? Los aceites esenciales, ¿cierto? Y aquellos principios activos que son solubles en agua. Y además, ¿qué otra cosa falta? Que también es soluble, higroscópica, su sal, sus minerales. Pues bien, con el método espagírico lo que hacemos es separar cada uno de esos principios activos y después tengo que volver a reunirlos. Previamente lo que he hecho es depurar cada uno de esos principios. ¿De acuerdo? Yo extraigo, separo, purifico y después reúno. ¿Y a qué estoy jugando? A imitar a la naturaleza. Lo que estoy haciendo es intentando crear una coherencia de aquello que compone ese mundo vegetal que previamente he separado, que después he purificado y más tarde vuelvo a reunir de forma coherente. Estoy imitando a la propia naturaleza. Ese remedio es el que tiene potencia terapéutica, es el que tiene una energía exaltada que tiene mayor potencia terapéutica que otros remedios que no se trabajan en base a esa galénica. El término espagírico es entendido con el significado de extraer lo divino, extraer el arquetipo, el arqueo, los arcanos, todo esto que suena al tarot, que suena a cosas esotéricas. Estamos hablando de conceptos que son básicos en cualquier tipo de conocimiento. Cuando los griegos hablan de los 12 trabajos de Hércules, no están hablando de un tío forzudo que se enfrenta a los monstruos y les arranca la cabeza. Están hablando del trabajo interior que cada ser humano debe hacer recorriendo las 12 casas que, por ejemplo, tienen que ver con el zodiaco. Los 12 trabajos de Hércules son el trabajo interior que debemos hacer cada uno para evolucionar como seres humanos y alcanzar una posición diferente y mejor a la que tenemos, ¿de acuerdo? Para alcanzar una trascendencia. Pues bien, desde el punto de vista de los vegetales y de la elaboración espagírica, se trata de extraer lo divino, porque lo que está vivo tiene una parte divina, tiene una parte de Dios. Y esto no lo digo yo, lo dicen todas las religiones. Somos hijos de Dios, ¿cierto? Seremos dioses, o al menos parecidos. Lo que sí yo tengo claro es que dioses no sé si somos, pero polvo de estrellas, seguro. Polvo de estrellas, seguro. Porque todo lo que está ahí arriba es lo que está aquí abajo. Hermes Trismegisto, ¿os suena? La tabla esmeralda y su axioma principal. Como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba. Yo os decía, ¿a qué estamos jugando? A imitar a la naturaleza. De lo que se trata es de entender que el hombre, la vida, el vegetal, el animal, el mineral, no puede entenderse, o nosotros no queremos entenderlo, como algo simple, como algo individual. Lo queremos entender como algo que tiene sentido dentro de la unidad absolutamente cósmica que es esto que conocemos y lo que nos da para ver, porque hay mucho más, claro, pero nosotros tenemos lo poquito que tenemos, lo que vemos. Ese poquito queremos entenderlo y ese poquito nos está hablando de una relación directa entre lo de arriba y lo de abajo, y todo lo que sucede aquí abajo es un reflejo de lo que sucede ahí arriba y al contrario, de tal manera que estamos bastante más ligados al cosmos de lo que pensamos, a las cargas electromagnéticas, a la energía de cómo están situadas las estrellas fijas y las móviles, el zodiaco y los planetas, y todo ese tipo de cargas electromagnéticas influyen en lo que está vivo.
Si yo soy capaz de asociar cada una de esas energías y fuerzas a cada cosa de lo que está vivo y le doy un grado, una potencia y lo estudio, podré tener una idea realmente clara de cuál es la fuerza y la potencia que tiene cada elemento vegetal, cada elemento que está vivo y cómo puedo utilizarlo. Si lo comprendo, seré capaz de, galénicamente, a través de un método, imitar a esa naturaleza para establecer un remedio homeopático, un remedio espagírico, un remedio, al fin y al cabo, que tenga potencia. Y por eso, una vez que yo soy capaz de extraer lo divino, de extraer el arquetipo, el arqueo, los arcanos, al espagirista le interesa todo lo que de divino hay en el mundo vegetal, pero no solamente los principios activos químicos. ¿Los principios activos químicos son una realidad? Sí, hombre, sí, decirlo, sin duda. Claro que son una realidad, y es una parte de la verdad, pero no es la única. ¿El remedio vegetal actúa solamente por la química? ¿O tiene emociones, tiene energías, tiene una serie de cargas electromagnéticas, tiene un magnetismo, tiene una magia? ¿Nuestras células solamente funcionan por la química? No, lo que pasa es que hemos desarrollado un camino para poder comprender lo que creemos que es lo más pequeño. Continuamente la cuántica está hablando de cada vez partículas más pequeñas que se organizan en base a diferentes tipos de cargas y a diferentes tipos de influencias externas. Pero todo es un conjunto. La célula no solamente funciona desde el punto de vista del intercambio químico nada más. Tiene campos electromagnéticos, tiene un citoesqueleto que hoy día llaman microtubulis. ¿Habéis oído hablar de eso? Los microtúbulos, ¿sí? Y cómo ese tipo de microtúbulos son los que sustentan toda la información que circula por allí dentro. Hasta hace 4 días eso no lo sabíamos. Hasta hace 4 días se le daba mucha importancia al núcleo de la célula y ninguna a la membrana exterior. Y ya venían apuntando desde la homeopatía, desde Paracelso y otros muchos, y desde la alquimia, que necesitamos una visión mucho más global. Y ahora resulta que la membrana exterior de la célula es una de las paredes de intercambio fundamental para que el tejido conectivo tenga y para que el intercambio de sustancias, y lo dice Rekebeck y más tarde no sé quién, y Virchow ya lo dijo en su momento, pero bueno, pues vamos como despacito. La idea fundamental es que todo esto tiene orígenes mucho más antiguos de lo que pensamos y que ya ellos conocían esa unidad, esa globalidad, y por tanto la elaboración del remedio tiene ese arqueo o esos arcanos, esa parte donde además de los principios activos químicos, que son una realidad, necesitamos captar la potencia energética, la morfología, el eneagrama, todo lo que tenga que ver con la unidad, la globalidad. Por decirlo de alguna forma, esa imagen completa que no solamente son los activos químicos. Y claro que me interesan los activos químicos, pero me interesa extraer todo lo que tenga de realidad ese mundo vegetal. Una vez que hemos extraído esa parte de realidad, a partir de ahí el método de elaboración lo que hace es que exalta las propiedades y curiosamente siempre se hace en base, como dice, a las antiguas reglas de la naturaleza. No las ha impuesto el hombre, las impone la propia naturaleza. ¿Cómo es posible hacer que una planta ceda sus principios activos sin someterla a mayor número de grados que 30 grados de calor? A base de crear un vacío, a base de crear una serie de mecanismos que ya en su tiempo conocían y que lo que utilizaban era fuego filosófico, que llamaban. Nunca por encima de 30 grados. Siempre en una vasija, creando un vacío, creando unas condiciones determinadas. Si yo pongo mucho calor, ¿qué le pasa a los principios termolábiles? Adiós. Pero incluso si pongo mucho calor, ¿qué le pasa a ciertas reacciones energéticas? Cambian, se modifican, ¿cierto? Yo quiero imitar a la naturaleza porque, excepto cuando hay un incendio,
en el suelo para que la semilla germine, lo que necesito es una base de nutrientes, un caldo de cultivo adecuado, una temperatura más o menos determinada, unas condiciones climáticas con un grado de humedad, con un tipo de agua, y a partir de ahí soy capaz de producir la vida. Y algo fantástico y necesario y maravilloso, el rocío que todas las mañanas cae. ¿Qué es el rocío? ¿Qué es el rocío? Agua. ¿De dónde viene el rocío? ¿De dónde viene ese agua? Del mar. Pero primero para venir tiene que subir. Y una vez que ha subido, se condensa, se impregna de las energías cósmicas, de las sustancias que haya ahí arriba, y después cae en forma o de lluvia o de rocío matinal. Bien, ese rocío es polvo de estrellas. ¿De acuerdo? Ese rocío trae una información celeste al mundo terrestre. Y continuamente estamos en continua comunicación con ese mundo celeste. Ahí está el amigo Paracelso. Lo que os decía un poco antes, es el primero que hace una codificación de la espagiria como tal, de ese mundo alquímico que elabora remedios, y es el padre posiblemente de las bioterapias que hoy día conocemos como tales, fundamentalmente como la homeopatía y cierta parte de la energética. Paracelso tiene algo muy grande, y es que él es hijo de un médico, un especialista en botánica. Desde que es muy pequeño acompaña a su padre al monte a buscar plantas medicinales, y le pasa lo que me pasa a mí. Le interesa eso, no sabemos por qué. Uno se siente cómodo en un tipo de actividad, ¿verdad? Y no le cuesta trabajo aprenderla. Y bueno, pues a Paracelso le interesa el mundo vegetal, le interesa la aplicación terapéutica y la elaboración, y su padre, que es muy listo viendo este tema, le manda con 12 años a vivir durante un tiempo con un benedictino en una abadía, porque los benedictinos son los primeros que codifican la espagiria alquímica después de recoger las enseñanzas transmitidas por los egipcios a los griegos y por los griegos en Europa. ¿Qué sucede? Que inevitablemente todo lo que tenga un concepto de divino compite con la religión, de tal manera que la alquimia queda siempre relegada a cierto hermetismo, y hasta tal punto es hermético que la palabra hermético viene de Hermes Trismegisto, del egipcio, el rey 3 veces grande, que es el hombre que enseña a sus discípulos verbalmente cómo ha de trabajarse la parte alquímica para conocer ese desarrollo de los remedios espagíricos. Y hasta tal punto llega ese hermetismo que lo que está codificado, lo que está escrito en un lenguaje determinado, bloqueado, conocemos como hermético. No sé si lo sabíais, pero hermético viene de Hermes, viene de esa protección, porque Hermes decía, solamente aquellos oídos preparados para escuchar son los que van a entender el mensaje. Esto no es ninguna secta, ¿eh? Aquí todos somos seguramente capaces de escuchar y de aprender, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que gran parte del trabajo espagírico o alquímico ha estado siempre rodeado de esa tendencia al hermetismo, a la protección. Y desde luego hubo un tiempo en el que ese tipo de codificaciones se hacen en el mundo religioso, que son los que tienen la cultura, los que saben leer, los que saben elaborar las plantas en base a las antiguas normas, hasta tal punto que todos conocemos el licor de avellanas, el benedictine, y muchos otros licores más que no han trascendido, hasta tal punto que las bebidas alcohólicas todavía en este país se siguen llamando bebidas espirituosas, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se llaman espirituosas? Espirituales, por lo menos. Porque para los alquimistas, para los espagiristas, esos principios activos que separamos, purificamos y después reunimos son 3: el mercurio, el azufre y la sal. No desde el concepto de la química, sino del concepto de principios filosóficos. Y el mercurio representa lo espiritual, representa lo psíquico, representa los hidratos de carbono y por tanto el alcohol. ¿Por qué un hidrato de carbono, si fermenta, se puede convertir en alcohol? Claro. Seguro.
azúcar. Así es que, fijaros cómo tiene una trascendencia brutal que está integrada en nuestros días, pero no sabemos de dónde viene. Y decimos, bebidas espirituosas. Mi lado mercurial es este que os habla. Porque el principio filosófico que llamamos Mercurio tiene que ver también con la comunicación. Tiene que ver con la capacidad que yo tengo de comunicarme con los demás. Todos vosotros tenéis un lado mercurial también. Las plantas también lo tienen. Y cuando de una planta conseguimos un fermento alcohólico, lo que hemos hecho es destacar su lado mercurial. Y si el mercurio para nosotros representa una parte de lo que es lo espiritual, lo llamo bebida espirituosa. Es la comunicación. Si me tomo un poquito, me aumenta la capacidad de comunicación, me desinhibe y hablo con más soltura. Si me paso, acabo, me duele. Y la lengua se me espesa. Pero, desde luego, el concepto de bebida espirituosa tiene que ver con ese planteamiento. El médico, según Paracelso, debía ser ante todo un filósofo para poder conocer a fondo qué es el ser humano, sin prescindir del concepto de energía vital, que, como él decía, era el móvil del universo. Paracelso es uno de los primeros en Europa que acuña ese término de principio vital, de ese principio supuestamente que existe en todo lo que está vivo y que pone en marcha el proceso de regeneración, de curación, de autosanación. ¿Qué hacemos cuando damos un remedio naturista? Cuando damos un remedio homeopático, cuando estamos dando una información electromagnética. Lo que estamos haciendo es invitando a esa energía vital, a ese principio vital, a poner en marcha los procesos de autocuración, de autosanación, de equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, Paracelso es el primero, uno de los primeros que acuña ese término. Ya Hipócrates lo dijo en su momento y otros muchos atrás en medicina tradicional china y en multitud de planteamientos de medicina energética. Pero está clarísimo que también para Paracelso existe un principio vital y existe un concepto de entender al ser humano no desde el punto solo de vista de la enfermedad, sino desde el punto de vista de su relación con el cosmos, con esa trascendencia de cómo siente, cómo piensa, cómo se alimenta, cómo se relaciona con de dónde viene y qué es lo que le está provocando ese tipo de alteraciones. Por eso dice que el médico debería tener el compromiso de escrutar también lo invisible, de ser alquimista, ser dueño del manejo de las sustancias químicas para poder extraer de ellas las verdaderas esencias activas a cada nivel. Mercurio, azufre y sal. Tres principios filosóficos fundamentales. Si yo soy capaz de extraer de esas sustancias el mercurio, el azufre y la sal, purificarlos, reunirlos de forma coherente y aplicarlos en base a un conocimiento, seré capaz de devolver el equilibrio, de poner en marcha la fuerza vital del enfermo para restaurar sus desequilibrios. La psicoterapia actual pasa por un concepto que se llama fitocomplejo y que este es muy familiar a vosotros que estudiáis naturismo. La psicoterapia ha pasado por diferentes campos de trabajo, por diferentes tipos de planteamientos y hubo un tiempo en el que tuvo un peligro, bajo mi punto de vista, fundamental, y era que se estaba alopatizando. La idea fundamental era conocer los principios activos o el principio activo dominante sobre el efecto terapéutico. Ya sabéis que las plantas se organizan en grupos terapéuticos. Si vosotros buscáis en una materia médica de fitoterapia, vais a encontrar grupos terapéuticos, antihemorroidales y antivaricosos, Ruscus aculeatus, nombre en latín, vulgar, principios activos, parte utilizada, dosificación, posología, toxicidad, ¿cierto? Pero es muy curioso que habla solamente de principios activos químicos. Y es más, durante un tiempo lo que hace es que se localiza a la aesculina como principio activo dominante y se aprende a extraerla, ya lo sabíamos,
ya sabíamos extraer y separar, ¿verdad? Y además concentrar ese principio activo. De tal manera que lo que yo doy es ese principio activo concentrado, aislado, para que ejerza un efecto sobre mi organismo. ¿Y lo tiene? Claro, claro que lo tiene, porque es un químico que va a tener una serie de receptores de membrana, unos transportadores proteicos y va a generar un cambio bioquímico. Pero lo va a hacer de forma aislada, no lo hace de forma coherente, no tiene el apoyo del fitocomplejo, del resto de componentes de la planta, ¿cierto? Y eso puede tener... Sí. Entonces, se piensa a nivel espagírico que si yo doy un extracto de una planta, por ejemplo el cuscús para una hemorroide, puedo estar provocando una descompensación a otros niveles de la persona. Más que provocando una descompensación, el problema es que hoy día conocemos que gran parte de esos principios activos pueden tener un efecto secundario cuando no son acompañados del resto de sus componentes. Por ejemplo, flavonoides que tiene esa planta que no se le conoce una actividad flebotónica, antivaricosa, antihemorroidal, ligeramente diuréticos o incluso no, y que no se le atribuyen propiedades para la circulación. Pero qué curioso, esos flavonoides hacen que el principio activo dominante tenga una mejor tolerancia a nivel gástrico y no me provoque irritación estomacal. Si lo tomo de forma aislada y encima concentrado, me provoca sensación de molestia gástrica. Si lo tomo junto al resto de componentes, la tolerancia aumenta. Y yo voy más allá, que soy el paginista. Si lo tomo en un remedio elaborado, donde lo que he hecho es separar, depurar y volver a unificar todo el contenido de la planta, estoy dando un arquetipo entero, claro que sí, con sus principios activos, pero con todos. Lo que estoy dando es un patrón entero, y eso crea un efecto terapéutico más equilibrado, mucho mejor y con mejor tolerancia, sin efectos secundarios. Entonces, esa es un poco la diferencia. Por eso decía que durante un tiempo, posiblemente lo que hemos asistido es a una no sé cómo llamarlo, alopatización o de la fitoterapia, porque se destacaba mucho un principio activo dominante y después se ponía pues polvo seco de la planta y tal, pero se estaba trabajando con la fitoterapia desde un punto de vista muy alópata, muy de una molécula determinada. Afortunadamente, desde hace unos años empieza a haber un concepto de fitocomplejo, un concepto de utilizar la planta entera, hasta tal punto que incluso se utiliza la planta entera y luego del principio activo que me interesa lo concentro un poco y le pongo mayor cantidad. Esto lo estamos viendo los comprendidos del mundo vegetal desde hace unos años. ¿Qué proponemos nosotros en la aspagiria? Lo que proponemos es trabajar con respecto al arquetipo. Si yo soy capaz de crear un remedio que tiene la propia sinergia elaborada por la materia prima, por la propia naturaleza como tal, y soy capaz de captar todo eso en coherencia y darlo a tomar, el resultado es mucho más amplio y siempre mucho más respetuoso. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea de la aspagiria. Las plantas medicinales, a la par del ser humano, son un conjunto orgánico y funcional que se desarrolla en el mismo hábitat del hombre. Sus constituyentes químicos no son un cúmulo ocasional de moléculas que esperan nuestra explotación y manipulación. No somos los reyes ni los dueños de nada. Coexistimos al mismo tiempo y nuestra condición en este planteamiento existencial es que aprendemos a valorar todo eso, pero creo que nos falta un camino y que gran parte de lo que estamos haciendo actualmente está muy equivocado. No debemos explotar, no debemos. Lo que hay que hacer es aprender a relacionarse, porque son seres que viven en nuestro hábitat y se desarrollan con nosotros, pero no para nosotros. Se desarrollan con nosotros. Y vamos a intentar, o deberíamos intentar, crear un efecto simbiótico, cosa que está bastante lejos de lo que hacemos actualmente. Las plantas están dotadas de una energía que se manifiesta mediante su fisiología
y su fisiopatología también. Cuando una planta enferma, ¿qué sucede con esa planta? Que pone en marcha los procesos de autocuración y a partir de ahí es capaz incluso de poner en marcha la fabricación de moléculas determinadas como son las giberelinas o como son los flavonoides o como son los taninos, porque tiene que defenderse de una patología. Por eso también la fisiopatología del mundo vegetal es interesante para conocer los principios activos y qué efecto tienen en el organismo. Donde, como dice ahí, esos fitoconstituyentes químicos son la expresión final, material y concreta de la actividad altamente energética y especializada. Creedme de verdad que las plantas no solo actúan por los químicos. Los químicos tienen un peso importante. Como en nosotros la química tiene un peso importante, pero no es lo único. Hay algo que va mucho más allá y que además actúe de forma sinérgica y en conjunto. Eso es lo que intentamos captar. Para explicar este concepto, a veces recurrimos a la medicina tradicional china, donde ese tipo de alquimia taoísta, que ya empieza a encajar términos de polaridad, yin-yang, diferentes polos que son complementarios, opuestos, y que definen como positivo, negativo, día, noche, luz, oscuridad, hombre, mujer, macho, hembra, sin ningún tipo de distinción de mejor o peor, simplemente es la polaridad. ¿Por qué? Pues porque en el entendimiento de la energía universal, la polaridad es necesaria. No puedo conocer la luz si no conozco la oscuridad. No puedo valorar el bien si no existe el mal. No puedo apreciar la belleza femenina si no existe la belleza masculina. Y así continuamente. Pero en la expresión incluso de una célula lo tenemos en cargas electromagnéticas. Y necesariamente existe un equilibrio entre lo positivo y lo negativo, ¿cierto? Esa dualidad es continua. Se mantiene de forma plena. Y también existe en el mundo vegetal. Como no, el ser humano se define por medio de un número extremadamente limitado de reactividades fundamentales, como decimos en medicina tradicional china, vacío o plenitud, incluso para explicar síndromes que afectan a un canal o a un elemento de la medicina tradicional china, que al final de lo que están hablando es de cómo estamos a nivel energético y qué tipo de patologías podemos tener. La fitoterapia energético-constitucional es aquella metódica diagnóstica y terapéutica basada en los 5 elementos integrados y asociados a las 5 diátesis de la medicina funcional o del terreno. Todos los seres humanos pueden ser clasificados según este esquema y las diversas combinaciones que surgen. Esto nos va a proporcionar un juicio clínico de múltiple variabilidad, pero muy individual. Y así yo voy a saber cómo encajar por morfología y por una serie de matices de investigación clínica a cada paciente en un grupo determinado. Eso es muy antiguo, no solamente es de Marañón, no es el atlético pícnico, ¿de acuerdo? Es muy antiguo. Todos los planteamientos relacionados con la medicina y la salud han llevado a los especialistas de toda época a intentar agrupar por síndromes o por cosas comunes a los enfermos, a los seres humanos, de tal manera que me hablen incluso de una predisposición, ¿cierto? ¿Qué hacía Ménétrie cuando habla de las diátesis y los oligoelementos? Lo que está hablando es de la descripción de un tipo de morfología, de un tipo de reactividad y, por tanto, de una predisposición y una tendencia. Está hablando de un terreno que es anterior a la aparición de la disfunción. Pero ya voy encajando por una serie de rasgos y de morfología al paciente en un grupo para poder determinar qué tipo de alteraciones va a tener. Eso también es aplicable al mundo de la espagiria y, como no, a cualquier bioterapia.